¿Por qué la compra sostenible es una herramienta estratégica para las empresas? Porque mediante la compra sostenible ustedes pueden promover muchas otras metas y objetivos de esta Agenda 2030. Si yo, por ejemplo, les digo que empecemos a pensar en nuestra cadena de suministro, imagínense, esto es como tirar una piedra al agua y se van haciendo ondas, ondas y ondas, y uno no sabe la extensión que puede tener una simple decisión comercial en toda la cadena de suministro y toda la cadena de valor que nosotros podemos aportar. Si yo, por ejemplo, empezamos a pensar en nuestra cadena de suministro y empezamos a ver qué proveedores hacen o miden huella de carbono, estamos contribuyendo con el ODS 6. Por eso le decía que es una herramienta estratégica e inteligente, y más allá de satisfacer necesidades de bienes, servicios, obras que podamos tener como empresa, podemos aportar y sumar a otros objetivos de sostenibilidad que tenga la empresa y alinear esas ambas políticas y tener este efecto multiplicador, como sería alineando las necesidades inmediatas con las necesidades mediatas que tiene la empresa. Si yo, por ejemplo, empiezo a pensar en cómo achicar la huella de carbono de mi empresa, tengo que empezar también a ver cuál es la huella de carbono de mis proveedores. Entonces, esta medida tiene que ver con, a lo mejor, el ODS número 7, que es el de promover las energías renovables y la eficiencia energética, o el ODS número 13, que habla de la lucha contra el clima. Si yo empiezo a pensar en cuestiones de inclusión, más allá de criterios ambientales, como mencionaba recién de la huella hídrica o huella de carbono, y empiezo a pensar en criterios de inclusión, por ejemplo, de ver si la empresa, que también es otro punto, yo siempre digo que tenemos que ser coherentes entre lo que pedimos y lo que hacemos, coherencia interna y externa de las empresas, también al Estado le pido lo mismo. Y queremos ver si nuestros proveedores tienen igualdad o equidad de género, y nos fijamos si tienen la participación masculina y femenina equiparada. Estamos promoviendo a través de la compra sostenible, a través de nuestra cadena de suministro, el ODS número 5, ¿sí? Y si, por ejemplo, empezamos a ver si mis proveedores han contratado personas con discapacidad o adultos mayores o algún otro sector de la población vulnerable, estamos promoviendo, por ejemplo, el ODS número 10, que habla de reducción de las desigualdades. Por eso de esta manera es como vemos que la compra realmente sostenible puede favorecer a objetivos ambientales que tenga la empresa o objetivos sociales o a ambos objetivos, y eso es lo que es una compra sostenible. A veces uno piensa que compra sostenible lo asocia solo con la compra verde, de pensar solo en criterios ambientales, cuando en realidad cuando uno habla de compra sostenible, y esto lo tienen muy bien ustedes aquí en la comisión, es pensar también en la sostenibilidad social más allá de la sostenibilidad ambiental. Muchos de estos compromisos lo tienen ustedes. En el marco de estos compromisos, la Agenda 2030 se relaciona con los famosos los 10 principios del Pacto Global y ACG, SG, como los llamemos hoy. Y fíjense ustedes que todos estos principios también se promueven a través de la compra sostenible. No los quiero aburrir, ahí simplemente les puse un pequeño concepto que es uno de los más conocidos en doctrina, que está desde el 2015 por 2005, por un grupo de trabajo de Marrakech. Perdón. Perdón. Puede ser que haya problemas con el ingreso porque me están mandando mensajitos que quieren entrar. Perdóname, pero como hay gente que quiere entrar y me parece importante. Hola, Patri, no tengo a nadie en sala de espera. Irini está tratando de entrar y me dice que no puede. ¿La contactás? Dale, ahí la contacto. Perdón, gracias. No hay problema. Bueno, ahí simplemente les puse un concepto es un proceso que siguen las organizaciones para satisfacer necesidades, bienes, servicios, y aparecen en los dos conceptos clave de cualquier política de compras sostenibles que ustedes tengan. Aparece un famoso principio internacional básico y que no puede faltar, que es el principio de valor por dinero. Es un principio que nos inspira que más allá de la eficiencia y la eficacia, digamos, del gasto empresarial, ustedes tienen que alinear esto con teniendo en cuenta todos los gastos que hacemos, teniendo en cuenta el ciclo de vida de ese bien o de esa obra. Tener en cuenta el ciclo de vida de ese bien, esa obra, es pensar en todos los impactos y los riesgos que tiene, por ejemplo, un bien. La silla en la que están sentados ustedes hoy, ahora. Por ejemplo, cuando se diseñó, se tuvo en cuenta normas de ecodiseño para utilizar la menor cantidad de madera en su producción, y con eso hacemos a la eficiencia en el consumo de recursos naturales, que también es una de las metas del ODS número 12. Esa madera provenía de bosques certificados o de la tala ilegal de bosques, y por ejemplo, para acreditar esto, tiene el sello de FWS, ¿sí?
para identificar el origen de esa madera. Esa madera, ¿cómo se trasladó la madera hacia la fábrica? ¿Qué tipo de transporte? Y de eso depende también la huella de carbono. Después, la fábrica donde se produjo, ¿tenía energía renovable o era de otro tipo de energía? Y eso seguimos sumando, hay impactos que hacen también a la huella de carbono durante todo el ciclo de vida de ese bien. Después, cómo se trasladó ese bien hacia su lugar de consumo. Y después, por ejemplo, una silla modular o una silla que se me rompía y yo no podía arreglarla, pensando en estos principios de inspiración, como dice Juan Bautista, que hacen la economía circular. Entonces, todos estos conceptos, como vemos, lo podemos hacer tangible y visible de la compra sostenible. De ahí la importancia que tengan. Ahí simplemente en un esquema les muestro cómo podemos conjugar, más allá del criterio económico, que es el que siempre pensamos, la oferta más barata, pero la oferta más barata a veces es más barata en el corto plazo, pero tenemos que dejar de pensar en el corto plazo, dejar de pensar en el precio y empezar a pensar en el valor. Si uno piensa en la teoría de los costos, si uno, por ejemplo, ve la teoría del iceberg, va a ver que los costos visibles son los que están arriba del agua y los costos ocultos que ocupan la mayor proporción del iceberg y por el cual se hundió el Titanic están abajo del agua. Los costos visibles son los que uno paga hoy, ahora. Pero a veces en la ecuación uno no tiene en cuenta teorías, por ejemplo, el costo total de propiedad o TCO, y son esas variables lo que en realidad nos hacen y nos demuestran en la práctica que lo barato sale caro y lo que hoy a lo mejor uno no tuvo en cuenta, el costo de reposición o el costo del consumo de energía porque tenía eficiencia energética C en vez de A, lo terminó pagando desde otra forma, o lo terminó pagando con la salud de los trabajadores porque tenía alguna sustancia contaminante, el proceso productivo o los destinatarios, etcétera, etcétera. Por eso es importante que dejemos de pensar en el precio y empecemos a pensar en el valor, en el desglose de los costos, empezar a ver los costos asociados, empezar a ver los costos ocultos, para ahí, y eso es aplicar de verdad el principio de valor por dinero. Tener en cuenta este análisis de costo con estos otros criterios que algunos pueden ser monetizables y otros no son monetizables. Al respecto, a nivel internacional, así como existe un montón de normas en la familia ISO, a lo mejor más conocida por ustedes la ISO 14001 porque es una norma certificable, en dicho marco, en la familia ISO 26000, que es la norma de responsabilidad social, surge como un desglose de la misma la norma ISO 20400, que es el que habla justamente de compras sostenibles. A diferencia de la norma 14001, no es una norma certificable, ¿sí? Sí es una norma que establece parámetros, principios, recomienda pasos, da ejemplo de cómo llevar adelante una política de compras sostenibles, un plan de implementación de compras sostenibles, pero no es certificable. Para mí, en las próximas revisiones que se haga esta norma va a terminar siendo una norma certificable. Al respecto, y tomando este esquema un poco del Pacto Global de España, por ejemplo, esta guía es pública, algunos seguro ya la conocen, me parece una guía muy interesante, el por qué, digamos, las empresas tienen que tener, digamos, una política de sostenibilidad en la misma y por qué tener una política de compras sostenibles. Acá algunos de los beneficios y oportunidades que trae consigo implementar compras sostenibles. Obviamente que nos acerca a nuevos mercados, hoy por hoy, mercados, por ejemplo, la Unión Europea, en Estados Unidos, China, India, ahora también están modificando su normativa, están en los procesos de descarbonización y empiezan a ver la huella de carbono de los productos que ingresan a sus países o al mercado común. Entonces, esto nos va a abrir o cerrar puertas de nuevos mercados, nos permite, por esto que yo les tiré la teoría de los costos del iceberg, ahorro en los costos a mediano y largo plazo, nos puede generar alianzas con otros actores, nos puede permitir, si muchos, de hecho, por ejemplo, a nivel Argentina, muchas provincias, a nivel nacional, les cuento que ayer, desde la Oficina Nacional de Contrataciones, sacamos y actualizamos las 11 fichas de recomendación con participación, las cuales elaboramos con participación del sector privado, nos va a permitir tener contratos en el sector público que nos adjudiquen contratos en base a los criterios ambientales y sociales que hayamos seguido, con lo cual también se nos abre o se nos cierra una puerta ahí. Y desde el punto de vista social, también nos mejora la reputación, nos da mayor competitividad, mejoramos en competencia y también nos podemos adelantar a los cambios normativos que se vienen. Que esta es una cuestión no solamente que nos va a incidir para vender en el mercado local, sino, como les decía, también para vender en el mercado internacional. ¿Cuáles son algunos de todas estas políticas de sostenibilidad que seguramente ustedes vienen implementando ya en sus propias empresas? Bueno, tener buenas prácticas, gestión de residuos.
gestión hídrica o de la huella hídrica, la gestión energética que tiene que ver con la huella de carbono de su empresa. ¿Cuáles son esos beneficios que ustedes trasladan mediante todas esas prácticas a la comunidad? Compra sostenible es una política para mí central, pero no puede ser la única, sino que tiene que ser coherente y dentro de un marco de política de sostenibilidad mayor de la empresa. Siempre va, por ejemplo, si yo tengo en la empresa una política de inclusión, obviamente que entonces en compras sostenibles tengo que tener en cuenta esas variables que hacen a la política de inclusión. El tema del transporte, etcétera, etcétera, y ahí les puse una serie de etiquetas porque hoy por hoy, ¿cómo acreditamos la sostenibilidad de mi proceso productivo? Y cómo otros nos controlan ese proceso productivo, hay diferentes mecanismos de verificación. Obviamente que las etiquetas sociales, las etiquetas ambientales son uno de los ejemplos de esos mecanismos de verificación. En algunos casos nos podrán hacer una visita a la planta, pedirnos una muestra, hacernos ensayos, una declaración jurada, una declaración de fabricante, una ficha técnica. De hecho, en la Unión Europea, por ejemplo, hoy por hoy está pidiendo mucho qué es lo que uno reporta en el reporte de sostenibilidad y también se están castigando las informaciones falsas. Pero a veces uno me dice, bueno, ¿pero qué podemos hacer a nivel empresarial cuando a veces tenemos recursos limitados? Y bueno, nosotros en la Universidad Austral hemos hecho una recopilación de herramientas gratuitas a las que pueden acceder tanto empresas como el sector público para ver cuál es su nivel de cumplimiento y compromiso con temas ambientales. Con respecto a esto, les quiero comentar de una iniciativa que fue financiada por el BID el año pasado para la Organización de Estados Americanos, en donde en la OEA publicaron esta autoevaluación de proveedores sostenibles que se llama HAPS, en donde simplemente en base a una serie de preguntas tipo de autoevaluación, simplemente son 60 preguntas, de las cuales 20 requieren subir información a la plataforma. Es una plataforma confidencial, con lo cual ustedes simplemente es gratuita. Ustedes tienen que crear simplemente un usuario en base a diferentes preguntas. De esta autoevaluación les dan un puntaje y les hacen recomendaciones de mejora para que ustedes se puedan considerar proveedores sostenibles. Muchos países, hoy por ejemplo República Dominicana a partir de la semana pasada, Chile lo está utilizando, en Argentina, en Mendoza se está utilizando, la provincia de Mendoza, por ejemplo, la provincia de Córdoba lo está empezando a utilizar a partir de este año también. Están empezando a utilizar esta autoevaluación como un mecanismo de verificación de sostenibilidad de las empresas. Fíjense, aprovechar estas herramientas gratuitas a disposición que no implican ningún costo ni para la empresa ni para el Estado que las usa. Y al respecto, hablando de criterios que hacen a la inclusión de cuestiones de género, ONU Mujeres también ha desarrollado una encuesta de autoevaluación similar a lo que yo les menciono para OHAP, pero solo limitado a perspectiva de género, que hace a ver cómo la empresa está posicionada en cuanto al cumplimiento de los principios de empoderamiento femenino, conocidos como principios WEB, en base también a una serie de preguntas, y en base a la respuesta de ustedes se les hacen recomendaciones y se les otorgan el logo de apoyo a los principios WEB. A nivel nacional hay otras herramientas, por ejemplo, que desarrolló el CEAR, que es esta herramienta de autoevaluación de economía circular, que es una herramienta muy interesante. De hecho, el año pasado hasta Guatemala recomienda a sus empresas de Guatemala utilizar la herramienta argentina para evaluar la economía circular. Y acá les compartí dos herramientas más. Una es una herramienta internacional de una ONG, que es el que mide la huella de carbono de las empresas. Todas las herramientas que les estoy compartiendo en pantalla son gratuitas, con lo cual no le implica a la empresa ningún tipo de costo, salvo el tiempo que tarden en llenar esta autoevaluación. Y el año pasado, UNICEF, junto con la Fundación ELA, llevaron adelante una iniciativa que se llama Empresas que Cuidan, en donde también, en base a una serie de preguntas, ven cómo es la conciliación de la vida laboral con la vida familiar de los trabajadores, teniendo en cuenta si, por ejemplo, cuánto dura la licencia de maternidad y la licencia de paternidad, si tienen días de teletrabajo, si tienen guarderías, si tienen lugares lactarios, etcétera, etcétera. Y también, en base a eso, le colocan un puntaje y les hacen recomendaciones de mejora. Y una vez al año les recomiendan a las empresas que vuelvan a contestar dichas preguntas para ver si siguen, y colocan un puntaje en rojo, amarillo y verde de acuerdo a su nivel de cumplimiento. Como ven, hay un montón de iniciativas que podemos utilizar y están disponibles para saber cómo son. Hablando de iniciativas y la importancia de implementar compras sostenibles,
Fíjense que hace muy poquitas semanas salió la Estrategia Nacional de Finanzas Sostenibles de Argentina y dentro de los ejes estratégicos, dentro de incentivos, uno de los puntos habla de que para fomentar las finanzas sostenibles es necesario las compras sostenibles de bienes y servicios. Este es un punto que también se está evaluando entre el Ministerio de Economía y la Oficina Nacional de Contrataciones. Simplemente para terminar, les quiero compartir un relevamiento de compras sostenibles que se hizo el año pasado en 90 empresas de la República Argentina. Algunas de esas empresas pertenecían o tenían el loguito de Sistema B, que se atribuye a aquellas empresas que tienen en cuenta en su core empresarial este triple impacto, económico, ambiental y social. Y en base a este relevamiento se vio que en Argentina, fíjense ustedes algunas cifras, la mayor parte de las empresas no tiene establecido un sistema de compras sostenibles. Solamente lo tiene desarrollado un 9% de las empresas que contestaron esta encuesta. Esta fue una encuesta que llevó adelante Sistema B junto con la consultora del MATE. Arrojó, me parece, resultados muy interesantes para mostrar esta realidad y mostrarnos que es una herramienta que no la hemos sabido todavía en Argentina sacar el jugo a las compras sostenibles, con lo cual tenemos mucho camino por andar. Aquí las empresas plantearon cuáles eran las barreras de por qué no se estaban llevando adelante políticas de compras sostenibles y cuáles eran las oportunidades, un poco como las que le comenté antes, y un poco los desafíos, que más allá de compartir resultados, después se lo puedo pasar ahí a Patricia para que puedan ver el estudio completo, me parecía interesante. Y simplemente para terminar, me parece que compra sostenible es una política, como yo le decía, que tiene que estar inmersa en un plan de sostenibilidad que ya tenga la empresa, tiene que ser coherente con esto que yo le decía de hablar de la coherencia interna y externa, no solamente para que le podamos, los que quieran exportar, porque es algo que ya se exige a nivel internacional, sino también porque a nivel, quien quiera venderle, por ejemplo, al Estado, también lo va a tener que hacer, y de acuerdo a las regulaciones que vienen surgiendo en los últimos años, también va a ser necesario para quien le venda al mercado local, sin necesidad que le venda, digamos, al exterior o le venda al Estado. Con lo cual, es algo que llegó para quedarse, y bueno, va a ser un factor esencial para poder producir y poder comerciar. Bueno, muchísimas gracias. Espero que, bueno, estoy abierta para ahí las preguntas, comentarios que tengan. Traté de ser corta, concisa. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Belén. Súper interesante, y ratificar lo que veníamos diciendo, ¿no? Que es una agenda totalmente, digamos, actual y en expansión y novedosa, ¿no? Me parece súper interesante. Yo tengo un comentario, un comentario, te diría más que nada, así como dato de novedad de la provincia de Buenos Aires respecto a esto. El mes pasado se firmó una resolución conjunta, que ahora la pongo en el chat. Yo en el chat iba tratando de poner las cosas que vos ibas mencionando en la medida que podía. Y es la resolución 22 del 23, donde el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Economía tratan de buscar que se genere el presupuesto de la provincia con perspectiva ambiental, ¿no? Entonces me parece que en un punto está relacionado con lo tuyo, ¿no? Porque empieza justamente, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que es la que nos interesa en esta mesa, justamente a ir en esa dirección, ¿no? Entonces me parece súper pertinente lo que vos comentás. No sé después cómo lo van a implementar, pero ya dieron un paso importante. No sé cómo lo ves vos. Sí, totalmente. Y al respecto, ha habido varios proyectos de ley en la provincia de Buenos Aires para regular específicamente las compras sostenibles, porque de hecho en la ley de compras y contrataciones de la provincia de Buenos Aires a nivel estatal está este tema presente, y obviamente está el compre bonaerense, está cuestiones de discapacidad, está el tema de deudores alimentarios, que por ejemplo no se le puede adjudicar a empresas en donde los directores, presidentes, gerentes tengan deudas en el registro de deudores alimentarios. Hay un montón de criterios sociales y un montón de criterios ambientales que ya están en la legislación. Me parece como que el problema de toda la jurisdicción de nuestro país con respecto a este tema es siempre lo mismo, son todos como comportamientos estancos y no hay nada transversal o global, y eso es un poco nuestro problema y diferentes problemas que tenemos en diferentes provincias. Y bueno, un poco mi tesis de doctorado es la falta de indicadores en el tema de compra sostenible. La falta de indicadores es un tema alarmante no solo en Argentina, sino a nivel América Latina. Esa es una gran deuda pendiente, por eso las invito a las empresas que asuman el desafío de establecer indicadores a corto, mediano y largo plazo en el tema de compras sostenibles, que me parece que se van a adelantar a lo que se viene y en algún momento más tarde o más después nos va a llegar, más temprano o más tarde nos va a llegar. A mí me queda el número del 50% del que hablaste,
y digo, ¿qué número es el número de la oportunidad, verdad? Y cómo nunca, por ahí, escuchándote, uno se da cuenta qué importante la función del comprador, cómo puede empujar, ser motor de impulso de estos cambios, ¿no? Y sobre todo en las pymes más pequeñas. Yo lo digo porque nosotros tratamos de generar una compra sostenible y es difícil encontrar quienes estén, ¿no? Entonces, pero digo, quizás ahí tengamos, bueno, un proceso que pueda ayudar a acelerar la implementación. Tal cual, Patricia. Y al respecto, hablando de cifras, ya que le gustan las cifras, les cuento que a nivel Argentina estamos haciendo en el marco de un proyecto del BID y el Banco Mundial, que lo tengo mañana, así que después mañana les puedo contar más las novedades. Se acaba de hacer un análisis de todo el sistema de compras sostenibles de Argentina a nivel nacional y Argentina por primera vez está relevando un módulo de compras sostenibles que estoy a cargo y tuvimos que hacer una encuesta a proveedores inscritos en el CIPRO y el 80% dijo que no tenía idea de lo que son las compras sostenibles ni tampoco, por lo tanto, tenía implementado en sus empresas compras sostenibles, lo cual un poco esto releva la falta también de capacitación en materia de compras sostenibles. Por eso les cuento que a partir de este año, en el INAP, que es el Instituto Nacional de Administración Pública, si bien se dan cursos de capacitación para empleados públicos nacionales, el año pasado los abrimos a empleados públicos provinciales y municipales, y yo este año pedí que se abriera para empresas, sin importar que estuviesen en el CIPRO o no, así que los voy a invitar y son cursos gratuitos y online para que todas las empresas chiquitas, grandes, medianas, la que quiera, se capacite en compras sostenibles, porque como yo dije al principio de la charla, son dos caras de la misma moneda y si el Estado quiere consumir manera sostenible, tiene que hacer alianzas ODS 17 con las empresas. Pero para eso necesita que también las empresas estén capacitadas en compras sostenibles porque la realidad nos demuestra, lo que mostré de la estadística del MATE, la encuesta que hicimos en MAPS, nos muestra que las empresas no están capacitadas. Entonces, si no están capacitadas, no la van a implementar. Entonces, necesitamos aliarnos para ser más sostenibles a nivel, digamos, provincia, municipios de la provincia, país, y necesitamos capacitación. Así que la próxima capacitación, que creo que es en agosto, la de compras sostenibles en INAP online, se las voy a pasar para que la difundan, porque este año cuando la abrí, este año vinieron solo 2 empresas, a pesar de que la difundimos a full, era todo sector público y solo 2 empresas, con lo cual con estos números es muy baja, sino la participación. A veces digo, bueno, ¿será que no llegamos a quienes tenemos que llegar para poder difundir? Porque seguro que interés hay. Muy bueno. Bueno, Belén, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y por todo lo que nos compartiste. Súper interesante y seguramente vamos a seguir en contacto porque el tema nos convoca. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, feliz día de las pymes y bueno, estamos en contacto para lo que necesiten a disposición. Muchas gracias. Gracias, nos vemos, buen día.